No sé si lo puedo... Jaime, ¿puedes por favor del lado izquierdo cerrar el menú que aparece con la flechita en el izquierdo y ampliar el zoom, por favor, para poder verlo bien? Listo. Es el título del proyecto, le pusimos el índice, le teníamos una introducción. Ahora ponemos por capítulos, como nos había mostrado en el ejemplo. A ver, dice entonces el objetivo es lograr la viabilidad y factibilidad de implementar un sistema de seguridad SBS basado en tecnología IoT para motocicletas. Listo. Vale, y entonces, ¿qué hicieron para poder, digamos, justificar ya más adelante el ejercicio de viabilidad? Habían realizado encuestas antes, tenían información y consolidaron esa partecita. Buenas tardes. Hola Iván, buenas tardes. Qué buenas tardes. Porque de lo que escuché, sí, o sea, nosotros lo que hemos hecho para ver la viabilidad del proyecto fue hacer una encuesta, sino que en el foro momento lo estábamos organizando bien para compartir las resultas, no por la idea, lo que Te lo prendo el micrófono. No. Ahí ya. Hablemos porque se escucha todavía, no sé si es el micrófono tuyo. Ahí ya se escucha bien, profe, o no. Por ahí ya como mejor. Que lo que decía era que por medio de la viabilidad o lo que habíamos hecho de la viabilidad era una encuesta. Se hicieron una serie de preguntas para ver si a las personas les convencía o no la propuesta. En su mayoría, pues las personas votaron por el hecho de que sí era viable tener un dispositivo extra de seguridad, ya que los dispositivos actuales en las motocicletas son muy anticuados, llevan una línea desde que salieron prácticamente, que es la llave de paso nomás, y no tienen otra seguridad más. Entonces la mayoría de gente estaba de acuerdo con desactivar ese sistema y aplicar otro sistema como sería el paso de corriente por medio de la huella digital, el NFC, o en otra instancia sería hacerlo por medio del celular, por un token que se conecta con Telegram, y lo que permite es darnos información y también encender la motocicleta por medio de unos botones. De acuerdo. Y en este documento, ¿dónde colocaron esa información, digamos, a nivel de gráficas, de estadísticas? ¿Está más adelante en el desarrollo del documento? O sea, en el documento como tal todavía no está, pero ya estamos haciendo las gráficas de los datos que tenemos. O sea, solo sería como ubicarla ahí, sino que no sabíamos bien dónde ubicarla, si después de la justificación o antes de la justificación. Sí, después de la justificación, en el ejemplo había un capítulo 2, que es ya como, digamos, el desarrollo como tal del estudio de viabilidad. En ese capítulo es donde ustedes colocan ya, bueno, qué metodología utilizaron, en este caso, pues, digamos, una muestra con una población objetivo para poder validar a través de unos instrumentos de encuesta, y empiezan a hablar en la encuesta, el tanto por ciento, voy a suponer, de los 20 encuestados, el tanto por ciento estuvieron de acuerdo con el uso de la herramienta, el tanto por ciento no, el otro no responde, no sé, dependiendo pues como de las opciones que hayan colocado en la encuesta. Entonces uno va colocando toda esa descripción de dónde obtuvo la información, más si han hecho, digamos, alguna investigación y han encontrado algunos referentes, y al final, en el capítulo 3, lo que hacen ya es concluir que, pues, de acuerdo a la información recolectada, los estudios realizados, pues el proyecto es viable desde las características que evaluaron. Por ahí veía que tenían la evaluación de la viabilidad técnica, económica, bueno, ¿qué otra tienen por ahí? Pero eso va entonces en el capítulo 2. Bueno, pero ahí teníamos este que será... Bueno, nuestro capítulo 2 que sería este. Aquí ponemos la viabilidad técnica, hablando del hardware. Entonces toda esta información que está mostrando aquí debe ir soportada
con los resultados que obtuvieron en las encuestas. ¿Sí? Entonces, digamos que a nivel técnico, los usuarios, digamos que estarían dispuestos a utilizar un dispositivo, ¿sí? O utilizar una aplicación que ayude en bueno, gestión remota del sistema. Y en la viabilidad económica, entonces, de acuerdo a los costos establecidos para el proyecto, es viable, digamos, desarrollarlo en la medida que no sé, los costos son cero o el costo se va a, dado que la aplicación se va a vender o digamos este sistema se va a vender, pues digamos que ahí va a haber un retorno a la inversión que se realiza. Entonces ese análisis hay que irlo haciendo dependiendo cómo esa viabilidad técnica, financiera y bueno, pero la otra que colocaron, operativa creo, deben justificarla con la información que recolectaron en la encuesta o con lo que hayan investigado. Correcto. Económica tenemos esto. La parte práctica. Nos vemos por esta parte de esta gráfica que es análisis de riesgo. Yo quería preguntarle si también se pone aquí, siendo que hay un documento especial para eso. La matriz de riesgos debe ir en otro documento, aquí solamente va la viabilidad. En esa matriz de riesgos yo les compartí unos formatos a través de correo para que puedan escoger alguno de ellos y sobre esa poder implementar la matriz de riesgo. Recuerden que en la sesión que tuvimos presencial yo les comentaba que pues hay que caracterizar los riesgos a nivel de la severidad y a nivel de bueno, como de la, ¿cómo fue el término ahorita? Es severidad y probabilidad. Entonces, si el riesgo es probable o no probable, altamente probable, medianamente probable, es digamos una probabilidad baja. Si el riesgo en cuanto a severidad es de 1 a 5, si es alta, baja o media. Entonces ustedes tienen que caracterizar también esos riesgos de acuerdo a esta matriz, llevando esta información que tienen aquí, ¿no? Porque ustedes ya han, digamos, determinado la probabilidad del impacto, pero entonces hay que agregarlo en un formato que es otro documento. Estos ejemplos que yo les compartí pues están en, digamos, una estructura propuesta. Lo pueden modelar de acuerdo pues como a la información que tienen o que quieren, digamos, disponer en esa matriz, pero sí les haría falta que hay también formatos que no lo tienen y en esta información que ustedes han planteado aquí, les hace falta definir incluso en qué etapa del desarrollo o del proyecto se encuentra el riesgo. ¿Listo? Entonces también es importante que digan, bueno, esto está en la etapa de análisis de requisitos o está en el diseño o va a estar en desarrollo o son en la implementación, porque de acuerdo a esa ubicación que ustedes establezcan estos riesgos, yo también les voy a hacer sugerencias sobre otros riesgos que hay que tener en cuenta durante toda la ejecución de un proyecto. Pero ese riesgo sí está, sino que ahí no está, métete en la carpeta y está la... Ah, no, sí, es que ese lo tenemos acá dividido. Entonces me devuelva la pregunta, no debe ir en el documento de viabilidad, es otro documento. Ah, listo. Entonces el agente financiero que hicimos uno general. Sí. Todo eso tampoco va. Ah, listo, entonces... O sea, lo que es riesgos, el análisis, la planificación, no van en el documento de estudio de viabilidad, porque ahí solamente va el estudio de la viabilidad. Listo, entonces esta última ya la podemos quitar de aquí. Una pregunta con respecto al estudio de viabilidad, al de los precios, lo hicimos en un Excel, ¿eso se presenta en un Excel o se presenta también en un documento Word? Inicialmente lo estamos trabajando en un documento Excel para poder, digamos que, hacer la matriz, mirar los costos, esa matriz les va a servir para hacer seguimiento, pero pues digamos que ya en un ejercicio muy estructurado, pues uno sí presenta un documento del proyecto, haciendo la justificación, las fases en que se va a desarrollar la ejecución del presupuesto, los valores, bueno, digamos que eso es otro tipo de configuración de presupuestos, pero por el ejercicio de la clase solamente lo vamos a manejar en el Excel. Ah, listo, Brian. Entonces, si quiere, le parece, pasamos al del que tenemos de presupuesto. Vale.
explica así ambos, que vos lo tenías más clarito. Bueno, entonces aquí lo que yo veo es que tienen establecido roles, o bueno, digamos como el valor por roles y por qué otra cosa. Primero es como el costo por hora, que sería, pues en la primera parte sería la estimación de recursos humanos, donde están los diferentes personas que participarían en el proyecto. Se estima primero por valor hora y después sí se hace un costo estimado total, que sería como el mensual en ese apartado. Ya más abajo se hace la especificación de los recursos o todos los equipos o dispositivos que se piensan utilizar para el proyecto, valor unitario y con su valor en conjunto, que serían algunos como los autocopladores o transistores que ya empiezan a utilizarse en mayor cantidad. Pero prácticamente está estipulado como en eso, se parte en dos partes. La primera parte sería como un valor unitario o valor hora, y ya la segunda parte es un valor totalitario que podría ser mensualidad, y en la otra parte sería el conjunto de cada elemento, el valor de cada elemento en su totalidad sumada. Ok, miremos abajo donde dice recursos de hardware. ¿Qué más hay ahí después de eso? Ya son los valores totales, diseño, ok, recursos de software, baja. Eso de la preguntas y respuestas para abajo, eso sí, era que habíamos tomado de base la plantilla nomás, entonces no lo eliminado, bueno. Lo dejé ahí, fue nomás como para si necesitaba, para que anotado. Listo, entonces eso pues eliminarlo del documento. Es importante tener un total completo del presupuesto, porque lo tienen segmentado. Entonces la idea es que cuando ustedes les pregunten, bueno, su proyecto, ¿cuánto cuesta? Entonces ustedes puedan dar un valor total. Cuando les pregunten o tengan que dar informe, bueno, el presupuesto es ese valor total, ¿en qué se va a dividir, en qué se va a ejecutar? Entonces ya ustedes dicen, no, esto tiene una desagregación por recursos de personal, por licencia, por hardware, por software, los valores por cada uno son tantos. Entonces ese desglose que han hecho está bien, pero sí necesitamos tener un valor total del presupuesto. ¿Listo? Listo, bro. Entonces aquí hablamos de la matriz de riesgo, ya más específico. ¿Lo puedes, por favor, ampliar? Mira. Bueno, yo lo voy a leer en detalle, pero sí es importante verificar que cuál es el riesgo, ¿cierto? Cómo se clasifica. Y no sé, es que no alcanzo a leer si hay una columna en donde diga en qué etapa está ubicado el riesgo. No está. Las acciones de mitigación están bien, pero hay que agregarle a este formato, porque seguramente no lo tenía, una columna donde ustedes puedan identificar el riesgo en qué etapa del proyecto se presenta. Ok. ¿Listo? Entonces hay que agregar una columna. Digamos, de manera general están los ítems que debo revisar. Ya lo que yo voy a hacer es revisar en detalle cada uno de los documentos, y si tengo observaciones para eliminar, agregar, modificar o cambiar, pues les voy dejando las observaciones. Sí, pero por favor. Y miremos entonces, nos falta el cronograma, ¿no? Aquí en ya lo teníamos más o menos estructuradito, sino que aún no hemos planteado quién es el responsable de qué actividad, porque pues dirigimos de líder aquí al compañero Iván para que él vaya asignando, porque él es el que más sabe de este tema. Ok, bueno, ahí es importante entonces siempre lo que han definido, bueno, a quién va a ir asignado, cuándo inicia y cuándo termina la actividad, teniendo en cuenta el número máximo de semanas o meses que vayan a requerir para toda la ejecución del proyecto hasta el cierre. Y lo que agregaría, no sé si al lado derecho hay algo más, información. No, ya son comentarios. Bueno, entonces lo que deberían de agregar, que tienen algunos de los formatos que yo les compartí, es que aparecen los meses. Entonces voy a decir, su proyecto en el ejercicio van ustedes a plantear que se demoran 6 meses, entonces debería aparecer mes 1 con sus 4 columnas de cada semana, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5 hasta el mes 6. Esas semanas que van a tener ahí les va a ayudar que cada actividad en ese mapa
que van a construir, se puede identificar gráficamente cuándo inicia y cuándo finaliza. Y sobre todo que permite identificar cuáles son las actividades que están traslapadas, es decir, que esta actividad que se está ejecutando puede estarse ejecutando al mismo tiempo que otra. Pero también identificar qué actividades no pueden avanzar hasta que no se hayan ejecutado las actividades anteriores. Hay que agregar una columna que les permita a ustedes también saber cuál es el estado en que está cada actividad. Entonces deben definir estados como, por ejemplo, por iniciar, en proceso, finalizado, atrasado, y eso debería tener un semáforo, o sea, unos colores cada estado que les permitan, como gestores de proyecto o como equipos de proyecto, visualmente también identificar cuáles son las actividades que están de pronto en riesgo, que están en proceso o incluso cuáles están finalizadas. Entonces, de esa manera, pues vamos a ir complementando esta matriz que les va a servir a ustedes para hacer seguimiento al proyecto y sobre todo, pues para dar informe a los interesados del proyecto en el momento que se requiera. Sí, como esa obra que estamos aquí planteando de las actividades. Inicio del proyecto, levantamiento, diseño, desarrollo. Pero tiene que haber un estado. Debería ser una lista desplegable donde ustedes puedan colocar que, ¿cómo se llama esto? Entonces se me fue. En Excel que uno puede colocar que aparezca el color dependiendo si corresponde al título. Se me fue el nombre de la herramienta. ¿Ustedes en Excel? No se me escapa. Esperen, yo abro Excel acá porque me olvidó. Uno puede crear las listas y le puede asignar un nombre a la lista, que por eso aparece cuando se despliega las opciones, por ejemplo, por iniciar, ejecutando o en ejecución, finalizado. Creo que ya habría. ¿Dónde está? Formato, se llama formato condicional. Okay. Hay una herramienta en Excel que se llama formato condicional y ahí ustedes pueden crear entonces una barrita, una columna, perdón, con las opciones que necesitan que se presenten en el desplegable y los colores que le van a asignar a cada estado del proyecto. Se llama formato condicional. ¿Lo han usado? Personalmente no, pero yo no lo he usado. Yo más o menos lo he utilizado, tengo conocimiento, pero tendría que como repasarlo para volverlo a utilizar. Sí, realmente es sencillo colocarlo, pero sí para que tengan el semáforo. Pues porque obviamente uno lo puede hacer igual, puede decir a mano. Colocarle el color, si es, puede decir atrasada, pues colocarle el color rojo y demás, pero pues el mismo sistema, la misma plantilla de Excel les permite hacerlo. Sí, creo que por palabra identifica. Una vez ubica la palabra y le da un color sin necesidad de no estar dándolo color. Sí, listo. Entonces, eso para que puedan ajustar en el cronograma. Entonces, recuerden que debe aparecer el asignado, inicio, fin, el estado de la actividad y debe aparecer en el mapa cómo están pintadas las actividades. Creo que hay un formato de los que les compartí que hay un ejemplo así, para que lo tengan en cuenta, cuántos meses va el proyecto, cuántas semanas se ejecuta cada actividad, sobre todo para que gráficamente puedan verlo, y el estado, que es fundamental. Listo, pero entonces ya estaría la asesoría, el análisis. Así que para el lunes o cuándo sería otra vez para la nueva revisión de esos cambios, esos ajustes. Pues la idea es que el lunes ya ustedes puedan tener, digamos, estos documentos más ajustados. Si los terminan, digamos, de ajustar, y esa sería la entregable de lo que es el primer corte. Creería yo que, bueno, analizamos cómo han avanzado todos los equipos, y el lunes los tienen listos, o si requieren incluso la sesión del lunes pues para finalizar, y la entrega la pactamos en otra fecha, pero tiene que ser en la próxima semana porque eso es lo que voy a evaluar. ¿Listo? Correcto. Pero por ahora, lo que logren tener listo para el lunes, pues muchísimo mejor, porque pues ya tienen adelantado el trabajo. Listo, pero muchísimas gracias.
Bueno, chicos, igual cualquier duda que se presente, estoy ahí pendiente, me cuentan y pues bueno, ya nos vemos el lunes. Vale, profe. Feliz tarde. Bueno, que tengan una feliz tarde, un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.